Las células excitables se caracterizan por desarrollar potenciales de acción, que son eventos rápidos en los que el potencial de membrana se hace positivo transitoriamente. Esto ocurre cuando reciben estímulos que llevan su potencial de membrana a valores más positivos que un valor que llamamos umbral de inicio de potenciales de acción. En esta clase veremos los mecanismos que sustentan el desarrollo de potenciales de acción. Primero que nada, notemos que el potencial de acción puede llevar el potencial de membrana a valores mucho más positivos que lo que podría esperarse para una membrana pasiva. En este ejemplo, para una membrana pasiva, esperaríamos que el cambio de potencial que ocurre en respuesta al segundo estímulo de corriente sea más o menos del doble que el observado para el primer estímulo. Eso está predicho por la ley de Ohm, que relaciona los cambios de potencial para la corriente aplicada cuando la resistencia de la membrana es constante, es decir, que no varía la cantidad de canales iónicos que está funcionando. Pero cuando el potencial de la membrana supera el umbral, no se observa un cambio de potencial proporcional a la corriente aplicada, porque se desencadenan mecanismos que en este caso multiplican por 5 el cambio esperado. Estos mecanismos son magnificadores de las despolarizaciones que alcanzan el umbral. ¿Cuál es el valor de estos mecanismos? Recordemos cómo es la anatomía típica de las neuronas. Tienen un soma que brinda soporte metabólico, donde se sintetiza la mayoría de los componentes estructurales. Del soma emergen dos tipos de proyecciones. Las dendritas reciben e integran estímulos que provienen de otras neuronas y que producen cambios en el potencial de membrana. Los axones pueden tener una longitud relativamente larga y conducen los cambios de potencial a sitios distantes, y tienen terminaciones que comunican a otras neuronas las señales propagadas hasta allí. Recordemos que de acuerdo con las propiedades pasivas de las membranas, los cambios de potencial no pueden propagarse más que unos pocos milímetros sin atenuarse significativamente. Nuestros conocimientos previos de anatomía nos recuerdan que existen neuronas con proyecciones mucho más largas que unos pocos milímetros. Por ejemplo, las motoneuronas que inervan el músculo gastrocnemio tienen su soma en la médula espinal y envían señales por medio de un axón que mide varios centímetros. Es evidente que la conducción de señales bioeléctricas a lo largo de este axón no puede sustentarse con los mecanismos pasivos de la membrana, que también podemos llamar electrotónicos. Los potenciales de acción son producidos por mecanismos aumentadores que contrarrestan la atenuación y que veremos en esta clase. Vimos que los cambios en el potencial de membrana están sustentados por el flujo de carga a través de canales iónicos. Los canales iónicos pueden tener estados conductores y no conductores, que dependen de su conformación. Algunos canales tienen dos estados posibles, cerrado y abierto, pero algunos canales pueden tener otros estados que veremos al avanzar la clase. La transición entre estados es azarosa. Con esto queremos decir que si pudiéramos observar un canal, no podríamos predecir cuándo va a transicionar de un estado a otro, pero sí podemos, una vez que lo observamos por un rato, saber cuánto tiempo pasó cerrado y cuánto tiempo pasó abierto. Con esos datos se puede establecer un parámetro que suele llamarse probabilidad de apertura, pero que es más intuitivo llamar probabilidad del estado abierto. Los canales que explican el comportamiento de las membranas pasivas pasan la mayor parte del tiempo en el estado abierto, sin importar si la membrana está en el reposo o a valores despolarizados. En este gráfico se muestra un ejemplo de un canal pasivo o independiente de voltaje para el que la probabilidad del estado abierto es invariable con el potencial de membrana. En este otro gráfico se muestra el caso de un canal dependiente de voltaje, para el que la probabilidad del estado abierto es muy baja al potencial de reposo, predominando canales en el estado cerrado, y que aumenta muy notablemente cuando la membrana se despolariza, predominando canales en el estado abierto. Estos canales dependientes de voltaje son esenciales para el desarrollo de potenciales de acción. Veamos algunas características de los potenciales de acción. Se los describe como fenómenos de tipo todo o nada. Veamos qué significa con este ejemplo en el que se representan los cambios de potencial de membrana de una neurona a la que se aplica una serie de estímulos despolarizantes de amplitud creciente. El primero produce una despolarización que no alcanza el umbral para la generación de un potencial de acción, mientras que los sucesivos sí lo hacen. Notemos que a pesar de que el estímulo es de amplitud cada vez mayor, el potencial de acción tiene siempre la misma amplitud y es esencialmente la misma forma. Que sea un fenómeno de tipo todo o nada significa que se genera con una forma y una amplitud determinadas o no se genera, dependiendo de si el potencial de membrana llegó al umbral o no. Esto sugiere que los estímulos que generan potenciales de acción son meros desencadenantes de un fenómeno sostenido por mecanismos intrínsecos propio de la membrana neuronal, que una vez que el potencial de membrana llega al umbral, toman el control de ese potencial. Los estímulos que producen cambios de potencial que no llegan al umbral se denominan estímulos subumbral. Al estímulo mínimo posible que hace que el potencial de membrana alcance el umbral se denomina estímulo umbral. Y los estímulos que producen cambios de potencial que superan el umbral se denominan estímulos supraumbral. Formalicemos las denominaciones que se dan a las diferentes fases de un potencial de acción típico cuando se registra cerca del sitio donde fue generado. Esta neurona está en el reposo e inicialmente se identifica una despolarización subumbral debido a un estímulo externo a la neurona. Cuando el potencial de membrana llega al valor umbral al inicio del potencial de acción, este comienza. La primera fase es una despolarización o fase de subida, que lleva el potencial de membrana a un valor pico. Notemos que la membrana no solo se despolariza completamente, pasando por un potencial de 0 milivoltios, sino que se invierte su polaridad, haciendo positivo el interior celular. Este dato no es menor, ya que descarta como posible mecanismo de este fenómeno a una disipación completa de los gradientes iónicos, que fue una hipótesis que alguna vez fue considerada. A partir del pico comienza una fase de repolarización, en la que el potencial retorna al valor de reposo, con frecuencia pasando por una fase de hiperpolarización postpotencial, en la que el potencial de membrana se hace más negativo que el reposo. El umbral del potencial de acción merece especial atención. Si un estímulo lleva el potencial de membrana desde el reposo hasta un valor más negativo que el umbral y se lo deja evolucionar a partir de ahí, el potencial retorna al reposo. Como el potencial está cambiando en ese retorno, significa que fluye corriente neta a través de la membrana. En este caso, los iones que contribuyen predominantemente con esta corriente son el cloruro y el potasio, que a estos valores de potencial de membrana son los más permeables. El cloruro entra a la célula y el potasio sale. Ambos contribuyen así a hacer más negativo el potencial de membrana. Veamos qué pasa si un estímulo lleva el potencial de membrana desde el reposo hasta un valor más positivo que el umbral y se lo deja evolucionar a partir de ahí. En este caso, se genera mayor despolarización. Nuevamente, si el potencial de membrana está cambiando, significa que fluye corriente neta a través de la membrana. Pero en este caso, la corriente es despolarizante y es predominantemente debida a la entrada de sodio. Para que esta corriente sea significativa, la membrana debe tener canales de sodio activables por voltaje y debe despolarizarse lo suficiente como para aumentar su probabilidad de apertura. Una vez que esto ocurre, la entrada de sodio despolariza cada vez más a la célula y se reclutan cada vez más canales de sodio dependientes de voltaje, dando lugar a la rápida fase de despolarización típica de las células excitables. Notemos que cuando el potencial de membrana está por debajo del umbral, la corriente neta fluye hacia un lado, haciendo más negativo el interior celular. Y cuando el potencial de membrana está por encima del umbral, la corriente neta fluye hacia el otro lado, haciendo más positivo el interior. En el umbral entonces, el flujo neto de corriente a través de la membrana es cero, pero es un estado inestable y pequeñas perturbaciones determinan si el potencial de membrana vuelve al reposo o si se desencadena un potencial de acción. Vale recordar que la salida de cationes o entrada de aniones a la célula la definimos como corriente positiva, mientras que la entrada de cationes o salida de aniones si ocurriese, la definimos como corriente negativa. Retengamos estas definiciones que nos van a ser útiles para el resto de la clase. Vimos que la despolarización rápida que ocurre durante la fase temprana de despolarización de un potencial de acción se debe a la entrada de sodio al interior celular. La repolarización rápida que ocurre durante la fase posterior es consistente con una salida de cationes. Esa salida de cationes es una salida de potasio. Para caracterizar las corrientes iónicas que se desencadenan con una despolarización, se pueden hacer experimentos que simulan cambios de potencial y miden las corrientes que aparecen.
En este ejemplo, vemos la corriente que circula a través de la membrana cuando el potencial de membrana se despolariza artificialmente desde aproximadamente menos 75 milivoltios hasta 0 milivoltios, que es por encima del umbral. Inmediatamente luego de despolarizarse, la membrana experimenta un flujo temprano de corriente negativa, que es predominantemente de sodio, y más tardíamente experimenta un flujo tardío de corriente positiva, predominantemente de potasio. Nada de esto pasa si la despolarización se mantiene por debajo del umbral. Esta aparición de corriente, en respuesta a la despolarización supraumbral, indica que la membrana tiene canales iónicos dependientes de voltaje, para sodio y para potasio. Pero ¿cómo se supo que estos son los iones que llevan esa corriente? Fue muy útil disponer de toxinas y otras sustancias químicas que bloquean selectivamente distintos canales iónicos. Este esquema muestra la misma situación que vimos recién, en la que los canales dependientes de voltaje para sodio y para potasio están funcionando y se ven tanto la corriente de sodio negativa como la corriente de potasio positiva. Al exponer la preparación a tetrodotoxina, una toxina que se encuentra en algunas especies marinas y bloquea canales de sodio dependientes de voltaje, desaparece la corriente negativa rápida, confirmando que esa corriente pasa por los canales de sodio y se mantiene invariable la corriente saliente tardía, que representa la corriente de potasio. Por otro lado, al exponer la preparación a tetraetilamonio, un bloqueante de canales de potasio dependientes de voltaje, se observa que la corriente tardía, positiva, desaparece, indicando que esa corriente pasa por los canales de potasio, sin verse afectada la corriente de sodio. Todos estos experimentos muestran que cuando se despolariza la membrana a un valor más positivo que el umbral, se activa primero una corriente de sodio dependiente de voltaje y después una corriente de potasio dependiente de voltaje, y que esas dos corrientes son conducidas por canales diferentes. Estos resultados experimentales reforzaron la idea de que cuando la membrana se despolariza, primero entra sodio a la célula y luego sale potasio, y eso podría explicar las fases de despolarización y repolarización del potencial de acción. Pero el cambio de potencial de membrana producido artificialmente en forma de escalón es muy diferente del cambio de potencial que ocurre durante un potencial de acción. ¿Podemos afirmar que las corrientes desencadenadas son parecidas en estas despolarizaciones artificiales y en un potencial de acción? Para entender los experimentos que respondieron a esa pregunta, nos viene bien recordar esta expresión de la ley de Ohm, que relaciona la corriente de un ion a través de la membrana con la diferencia de potencial que impulsa esa corriente, es decir, la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio de ese ion. Notemos que el signo de la corriente viene dado por el signo de esta diferencia. Analicemos el caso del potasio. Cuando el potencial de membrana se despolariza hasta 0 milivoltios, resulta más positivo el potencial de equilibrio del potasio. En este ejemplo le dimos un valor de menos 90 milivoltios, que es esperable para las concentraciones iónicas fisiológicas que en este experimento fueron conservadas. La diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio da un valor positivo. Por lo tanto, la corriente también será positiva. ¿Qué significa? Significa que el potencial de membrana no es lo suficientemente negativo para retener al potasio que está muy concentrado en el interior celular, y entonces saldrá de la célula. Y como la despolarización abre canales de potasio dependientes de voltaje, la conductancia aumenta y eso contribuye a que la corriente de potasio sea grande. Analicemos ahora el caso del sodio. Cuando el potencial de membrana toma valor 0, se encuentra más negativo que el potencial de equilibrio, que es positivo, a las concentraciones iónicas fisiológicas. Acá le dimos un valor de más 65 milivoltios. La diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio da un valor negativo, por lo tanto la corriente también será negativa. ¿Qué significa? Significa que el potencial de membrana no es lo suficientemente positivo como para expulsar al sodio que está muy concentrado en el exterior celular. Entonces entrará a la célula. Y como la despolarización abre canales de sodio dependientes de voltaje, la conductancia aumenta y eso contribuye a que la corriente sea grande. Notemos que si bien a lo largo del pulso el potencial se mantiene invariable y por consiguiente el gradiente electroquímico también, la corriente no lo hace. La corriente de potasio demora en alcanzar su valor máximo luego de la despolarización, porque los canales de potasio son lentos en abrirse. La corriente de sodio alcanza rápido un valor máximo, pero no se sostiene, porque los canales de sodio se abren por la despolarización, pero pasado un cierto tiempo pierden la capacidad de conducir corriente. A esta característica la llamamos inactivación. Resumiendo, la despolarización abre canales de sodio rápidos que dejan entrar sodio a la célula, y luego se inactivan. Y también abre canales de potasio lentos que dejan salir potasio de la célula y que no se inactivan. Para averiguar si los canales activados en experimentos como este son los que explican los potenciales de acción fisiológicos, se hicieron experimentos ingeniosos en los que fue posible calcular cómo varía la conductancia iónica para el sodio y potasio durante un potencial de acción. Fíjense que en estos experimentos el potencial de membrana era conocido, los gradientes electroquímicos también, y las corrientes fueron medidas. Conociendo esos parámetros, se puede calcular la conductancia de la membrana para esos iones cuando el potencial de la membrana vale 0, como en este ejemplo. ¿Y cuánto vale la conductancia de la membrana para sodio y potasio para otros valores de potencial que típicamente podrían ocurrir durante un potencial de acción? Esos experimentos se pueden hacer. En este ejemplo se muestran 3 valores de potencial, todos más positivos que el umbral, y se muestran las conductancias calculadas para sodio y para potasio para cada uno de esos valores de potencial. Se hizo evidente que además de variar con el tiempo, la conductancia de estos iones es cada vez mayor cuanto más se despolariza la membrana, tanto para el sodio como para el potasio. Con los valores de conductancia máxima y teniendo en cuenta sus cursos de tiempo, se pudo reconstruir cuáles serían las conductancias de sodio y de potasio durante un potencial de acción real. Resumamos con este esquema qué papel juegan esas conductancias durante el potencial de acción. La despolarización de la membrana por encima del umbral activa dos procesos, uno rápido y uno lento. El rápido es la activación de canales de sodio dependientes de voltaje, para los que la probabilidad del estado abierto aumenta mucho con la despolarización. Esto produce entrada de sodio a la célula, que produce mayor despolarización y mayor reclutamiento de canales de sodio. El proceso lento es la activación de canales de potasio dependientes de voltaje, para los que la probabilidad del estado abierto también aumenta mucho con la despolarización, pero más lentamente. Eso produce una salida de potasio de la célula que produce repolarización. A la activación de canales de sodio dependientes de voltaje la entendemos como un mecanismo de retroalimentación positiva, porque lo que está ocurriendo, que es la despolarización de la membrana, contribuye a que ocurra más de lo mismo, más despolarización. A la activación de canales de potasio dependientes de voltaje la entendemos como un mecanismo de retroalimentación negativa, porque lo que está ocurriendo, que es la despolarización de la membrana, contribuye a que ocurra menos de eso que está ocurriendo, es decir, se contrarresta la despolarización. Que los canales de potasio dependientes de voltaje sean lentos explica dos cosas. Por un lado, que la fase de repolarización venga después que la de despolarización. Y por otro, que cuando se retorna al potencial de reposo, se alcancen transitoriamente valores más negativos. Esto se debe a que los canales de potasio dependientes de voltaje son lentos tanto para abrirse en respuesta a potenciales más positivos como para cerrarse en respuesta a potenciales más negativos. ¿Cómo se explican los cambios de conductancia de la membrana durante el potencial de acción en base a las características de los canales iónicos dependientes de voltaje? Los canales de sodio dependientes de voltaje tienen tres estados conformacionales bien caracterizados. Uno es el estado cerrado, que no conduce la corriente iónica. Otro es el estado abierto, que conduce la corriente iónica y está caracterizado por la apertura de una compuerta de activación sensible a la despolarización.
Y otro es el estado inactivo, que comparte con el estado cerrado su incapacidad para conducir la corriente, y se caracteriza por el cierre de una compuerta de inactivación, también sensible al voltaje, diferente de la de activación. Cuando la membrana se encuentra en el potencial de reposo, el estado más probable es el estado cerrado, mientras que a medida que la membrana se despolariza, aumenta la probabilidad de transición del estado cerrado al abierto y del estado abierto al inactivo. Esto explica el aumento de la conductancia de sodio con la despolarización y luego su inactivación, aunque la despolarización se sostenga. La transición del estado inactivo al estado abierto es muy poco probable. Entonces, hasta que la inactivación no se remueve, los canales de sodio no estarán susceptibles de ser abiertos. La inactivación se remueve cuando el potencial de membrana retorna a valores negativos y esto no es inmediato. Cuando se remueve la inactivación, los canales en el estado cerrado podrán volver a abrirse ante una nueva despolarización. Los canales de potasio, dependientes de voltaje, por otro lado, tienen dos estados conformacionales caracterizados. Uno es el estado cerrado, que no conduce la corriente iónica, y otro es el estado abierto, que conduce la corriente iónica cuando se abre su compuerta de activación sensible a la despolarización. Esto explica la activación de la conductancia de potasio con la despolarización, que se sostiene mientras la despolarización dure, ya que estos canales no se inactivan. Durante el potencial de acción, ambos aumentos de conductancia son transitorios, porque el potencial de membrana del que dependen esas conductancias aumenta transitoriamente. Apelemos una vez más a la ley de Ohm para comprender los mecanismos de potencial de acción. Durante la fase de despolarización, la conductancia al sodio rápidamente aumenta mucho, haciendo muy grande la corriente de sodio que contribuye a esa despolarización. Pero a medida que la despolarización avanza, el potencial de membrana se acerca al valor de equilibrio del sodio, y eso achica la corriente de sodio, poniéndole tope a la despolarización. Al mismo tiempo, la despolarización enriquece la población de canales de sodio en estado inactivo, reduciendo la conductancia de sodio, y por lo tanto, la corriente de sodio se achica. Esto también frena la fase de despolarización. Con cierta demora, también aumenta la conductancia de potasio, al mismo tiempo que aleja el potencial de membrana del valor de equilibrio del potasio. Ambos factores determinan un aumento de la corriente de potasio. Pero como esta corriente contribuye con la repolarización, porque sale potasio de la célula, gradualmente va promoviendo el estado cerrado de los canales de potasio y acercando el potencial de membrana al equilibrio del potasio. Todo lo cual va achicando la corriente de potasio a través de la membrana. Es interesante notar que para que haya apertura de canales de sodio, no es imprescindible que se alcance el umbral. Siempre que haya algo de despolarización, habrá algo de apertura de canales de sodio adicionales. Pero si la proporción de canales que se abren no es suficiente para que se logre una corriente neta entrante antes de que se inactiven, no se producirá el mecanismo de retroalimentación positiva necesario lo bastante rápido y no se generará un potencial de acción. ¿Qué impacto tiene la inactivación de canales de sodio sobre la fisiología de los potenciales de acción? Veámoslo con unos ejemplos. En el caso de la izquierda, se aplican dos estímulos despolarizantes seguidos a una neurona. El primero desencadena un potencial de acción, mientras que el segundo no lo hace. Ni siquiera en el caso de la derecha, en el que el segundo estímulo tuvo mayor amplitud. Ahora vemos un segundo ejemplo, en el que el segundo estímulo se da un poquito más espaciado en el tiempo con respecto al primero, en comparación con el caso anterior. Si los dos estímulos son iguales, el segundo estímulo sigue sin ser efectivo para generar un segundo potencial de acción, pero sí es capaz de hacerlo si su amplitud aumenta. El tiempo luego del cual hace falta dar estímulos más intensos para poder generar un nuevo potencial de acción, eventualmente termina, y si los estímulos están suficientemente espaciados, dos estímulos iguales generan dos potenciales de acción iguales. Al periodo en el que no es posible generar potenciales de acción para ninguna amplitud de estimulación, lo llamamos periodo refractario absoluto. Al periodo en el que hacen falta estímulos más intensos para generar un nuevo potencial de acción, lo llamamos periodo refractario relativo. Durante el periodo refractario absoluto, hay demasiados canales de sodio en el estado inactivo como para poder generar el mecanismo de retroalimentación positiva necesario para un nuevo potencial de acción. Durante el periodo refractario relativo, predomina el efecto de la corriente potasio que perdura activa durante la hiperpolarización postpotencial, y es necesaria mayor corriente externa para oponérsele y alcanzar el umbral.